si alguna vez te has bañado con agua fría por necesidad, para no ir a trabajar con el culo sudado y hediondo, entiendes lo que es gruñir y gritar con toda la rechera del corazón desde el fondo de tu alma. Y cuando ese día llegó a filmar, pues Hugh Jackman simplemente evocó ese sentimiento y se dice que cada vez que tocaba filmar estas escenas se duchaba con agua fría como una manera de entrar en personaje. Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Esmechando la Película, el podcast que un día tiene garras de huesos, al otro día tiene garras de adamantium, al otro día tiene garras de huesos, al otro día tiene garras de adamantium, al otro día tiene garras de huesos y al otro día tiene garras de adamantium. En el episodio de hoy continuamos con la saga de Marvel en el cine, esta saga que bueno, la estoy haciendo porque me gusta hablar de cine, me gusta hablar del cine de superhéroes y Marvel sí, es mi franquicia favorita y me encanta hablar de Marvel. Estamos contando la historia de Marvel en el cine, cómo se llegaron a realizar las películas de Marvel, por qué había tanto desorden en Marvel en su momento, que teníamos a los X-Men por un lado, a Spider-Man por otro lado, por qué hubo una película tan horrible de los Cuatro Fantásticos, por qué hubo una película tan horrible del Capitán América en los años 90. Todo eso vamos a llegar en su momento a ese punto. Ya empezamos por la saga de los X-Men, luego pasamos por la saga de Spider-Man. Más recientemente tuvimos la saga de Amazing Spider-Man y ahora vamos a hablar de Wolverine, que viene a ser como la continuación en orden de producción, la continuación de la primera trilogía de los X-Men, que fue dirigida en principio por Bryan Singer y luego por Brett Ratner, que fue quien hizo la tercera. Ya llegaremos al punto en el que explicaremos todo lo que pasó con Marvel cuando vendieron los derechos, etc. En este capítulo como tal vamos a hablar de la trilogía de Wolverine, de la trilogía de Lobezno, de Gepardo como lo conocimos en la serie animada de los 90, Aguja Dinámica como se le conoció en su momento por allá en los 80, no sé, en los 50, no sé en qué época. Wolverine, este personaje que ha sido interpretado en el cine por Hugh Jackman y que pues bueno, como ya vieron, sí, es como bastante graciosa la traducción al español, porque Wolverine, yo siempre pensé que la palabra Wolverine venía derivada de wolf, o sea, de lobo, que hace sentido porque en España lo llaman lobezno. Aún así no deja de ser gracioso porque el lobezno es un cachorro de lobo, pero no hay que criticarle mucho a España porque nosotros lo llamamos guepardo y aguja dinámica. Había un villano llamado Cerebro de Niño. En esta serie de los X-Men, en la traducción latinoamericana, había un villano que se llamaba Cerebro de Niño y había un villano que llamaba Morfo. A Rock se le llamó Titania, a Juggernaut lo llamaron Leviatán. Y pues, bueno, Wolverine lo llamaron Guepardo, quizás por los colores que vestía durante su etapa más noventera, que era pues un traje amarillo con rayas negras. Y si crees que estos nombres son ridículos, pues te quedas corto porque en la serie animada de los 80 hacía brochetas con las garras para cortejar a las mujeres y le llamaban aguja dinámica. O sea, era otro peo. A mí personalmente me gustaba la traducción de Guepardo, pero Wolverine suena bastante feroz. Y en la película del 2000, la traducción latinoamericana fue de Glotón. Un nombre más ridículo incluso que aguja dinámica. O sea, porque Glotón ni siquiera es un nombre feroz, ni siquiera para un peleador de jaula. Porque por si no lo sabías, yo no sabía porque soy bastante ignorante en este aspecto. El glotón es un animal que a mí se me parece más como un osito, pero más pequeño y más aerodinámico. Y en realidad tiene cierto parentesco con las comadrejas. Esta semana, en Nat Geo, un idiota que habla de películas nos va a presentar el glotón, el depredador más feroz de las planicies boscosas de Canadá y de Rusia. Bueno, ya terminamos con la parte biológica y de naturaleza, ahora vamos a hablar de cine. Porque Wolverine llega por primera vez a la pantalla en el año 2000 en la película X-Men dirigida por Bryan Singer, de la cual ya hablé en el primer episodio de este formato de películas de Marvel, y pueden revisarlo en la lista de episodios del podcast, y así también puedes escuchar también el episodio de Blade, el episodio de Amazing Spider-Man y otros episodios del podcast de otras películas como Doctor Strange. Tengo varias películas y series de Marvel, de terror, etcétera, etcétera, para que te des vida escuchando a este estúpido hablar de cine. Bueno, ¿por qué hablo de esta trilogía nuevamente? ¿Por qué? Porque hay que hablar de X-Men 1 y X-Men 2. Luego del éxito de X-Men 2,
que recaudó $400 millones, una cifra bastante por encima de la media para aquel momento para las películas de superhéroes, ya que si tenemos en cuenta Blade 2 se estrenó el mismo año que X-Men 2 y recaudó $150 millones. Spider-Man se estrenó un año después y recaudó un poco más del doble. Hugh Jackman puso como condición para volver a interpretar a Wolverine en X-Men 3, la batalla final, que le dieran su propia película en solitario. Él quería repartir, o sea, él no quería repartir la cochina con nadie más, sino quería todo para él, porque de hecho él es productor de la película. El estudio aceptó, siendo Wolverine uno de los ejes centrales de esta saga, y siendo esta película en solitario un pistoletazo de salida para una nueva saga que la Fox se estaba planteando. Esta saga se llamaría X-Men Orígenes o X-Men Origins, Hombres X Orígenes, y en principio sería una antología que relataría como que en cada entrega los orígenes de un mutante diferente. Una idea espectacular en principio, porque si viste la serie de los 90 como yo, o si conoces los cómics de los X-Men, sabrás que es de las franquicias más interesantes de Marvel y del mundo superheroico en general. En mi caso particular es mi favorita, porque cada personaje pues tiene una historia muy rica y profunda. La historia de Wolverine es un claro ejemplo, ya que la historia de él no se había profundizado mucho hasta que salió el cómic Wolverine Orígenes. También se estaba haciendo un guión para la película de origen de Magneto, una de Gambito. Llegué a leer rumores que había una película, se hablaba de una película de Tormenta, hasta, no sé, de cualquier mutante que te pasara por la mente. Había una película había rumores para una película de Multiman que la iba a protagonizar James Franco. Y bueno, se había hablado de muchos otros personajes. Pero las que iban fijo eran la de Magneto, la de Gambito, que tuvieron hasta guión y todo. De hecho, la de Gambito hace poco se filtró un storyboard de un par de escenas. Y bueno, la primera sería la de Wolverine, que es de la que vamos a hablar, en la cual era más que obvio que nos hablarían del origen de Wolverine, las guerras en las que peleó, de cómo, bajo qué circunstancias se desarrollaron sus poderes, y como eje central tendríamos toda la trama del Arma X, que si no sabes, pues es un experimento hecho por el gobierno en el cual le inyectan un metal indestructible en los huesos a Logan. Y básicamente lo vuelven invencible porque su poder es regenerarse y regenerar sus heridas y tal, sanar sus heridas rápidamente. Y si le sumas a eso que tiene los huesos indestructibles, pues el tipo es inmortal. Y pues simplemente en este arco del Arma X es usado como arma tanto por el gobierno gringo como por el gobierno canadiense. ¿Hablan de esto en X-Men Orígenes Wolverine? Sí. ¿Funcionó? Es relativo, porque la película recaudó casi $400 millones, habiendo costado alrededor de 150 millones, siendo la película más cara de la trilogía, pero más allá del dinero recaudado, habla de lo que ya les mencioné, pero de una forma bastante cuestionable. Primero, porque en X-Men 2 se menciona que la introducción de Logan dentro del proyecto del Arma X fue un tanto más traumática. De hecho, se asume como en la serie animada que todo fue hecho a la fuerza. Pero en esta peli él básicamente acepta lo que ya empieza a cagar la continuidad de la saga. Además de que tiene otros fallos como la introducción de Deadpool, que fue una patada en las bolas gigante para los fans del personaje. Y otras cosas que no tienen sentido, como el hecho de que Logan es hermano de Victor, pero en X-Men 1 ni siquiera se conocen. Otras cosas ya desde el punto de vista del guión, como por ejemplo cuando Logan ve a su novia supuestamente muerta en medio del bosque, no se le ocurre buscar la herida, o no se le ocurre al menos enterrarla. La deja ahí para que se la coman los glotones y se va a buscar venganza. O sea, estaba tan ocupado en buscar venganza que dijo, púdrete ahí para que los buitres te coman los ojos. Lo que me parece el fallo más importante de la trama, ya que lo que ocurre con esta mujer, que es Silver Fox, que es básicamente un catalizador dentro de la historia de Wolverine. Otra cosa es que la película lo plantea como un héroe. O sea, esta película y la saga en general plantea a Wolverine como un héroe, igual a tantos otros así con una moral y tal, etcétera, etcétera. Cuando precisamente el atractivo de Wolverine es que se parece más a un antihéroe que a un héroe convencional, con valores, con morales, con todas estas cosas nivel Capitán América. Otra cosa es la falta de coherencia en cuanto a las diferentes épocas en las que se desarrolla, porque se supone que más o menos casi toda la trama se desarrolla en los 80, pero hay una escena en Nueva Orleans cuando los extras y los vehículos y todo esto parece como de la década de los 2000, que es en la que se grabó la película. Además de que a ellos los meten presos durante Vietnam y de ahí mismo los sentencian a ser ejecutados, pero luego lo del Arma X dice que pasan 6 años después de estos sucesos, o sea, más o menos entre el 80 y el 81.
pero esto no tiene coherencia con el apartado visual de la película. Alrededor de esta película hubo una polémica, y es que poco antes de su estreno mundial se publicó una versión de la cinta sin terminar, y el estudio se excusó sobre la recaudación de la cinta, alegando que la distribución ilegal de esta versión les cagó bastante lo que vendría a ser la taquilla. A mí me pareció muy interesante de ver, yo la vi tiempo después. Me pareció muy interesante de ver, yo vi la versión oficial en cines, pero más adelante cayó en mis manos esta sin acabar. Y me pareció bastante interesante porque se muestra la película filmada, pero casi todas las escenas se muestran sin la corrección de color, sin los efectos de CGI acabados. Y es interesante verla porque ayuda a entender cómo filman estas películas, en qué momento hay CGI, cómo filman la película, bajo qué niveles de luz, para luego añadir los diferentes filtros, etc. Esta peli se estrena en 2009, y si bien no es la más exitosa o barata de la trilogía, debo decir que a mí me gusta. Siempre me parece interesante la introducción de otros mutantes en la gran pantalla, y aquí tenemos la oportunidad de ver a mutantes como Blob, a Espectro, a Gambito, que era uno de mis favoritos en la serie animada, y de los que siempre eché de menos en la trilogía original. Vemos el mismo Cíclope. El ritmo de la película me gusta, los efectos especiales no son lo mejor, sobre todo tomando en cuenta el costo de la producción y la época en la que se lanzó, ya un año después de Iron Man, que tiene una calidad visual realmente superior. Esta película fue dirigida por Gavin Wood, un director sudafricano que debo decir que no tengo muy ubicado. Solo vi Soxy, que me parece muy buena y se las recomiendo. Creo que ninguna otra. Cuenta con el guión de David Benioff, una de las cabezas al frente de Game of Thrones. Y como les digo, a mí me gustó. Es entretenida, cuenta un origen no demasiado apegado al cómic o a su propia saga. Pero bueno, ya veríamos más adelante que la continuidad entre películas no es precisamente el fuerte de esta franquicia. Si bien la película hizo sus buenos $400 millones, no fue el éxito que se esperaba, por lo cual se canceló casi de inmediato toda la antología de orígenes de los X-Men. Solo conservarían algunos elementos del guión de Magneto y los usarían en X-Men Primera Generación, pero ya de eso hablaré en el capítulo de la saga precuela. Sin embargo, no fue el fin de Wolverine en el cine, ya que en 2013 se estrena The Wolverine o Wolverine Inmortal en Latinoamérica. Habría estado cool que la llamarían el Glotón Inmortal. Creo que en España la llamaron el Lobezno Eternamente. En esta película se habla de algo que la productora Lauren Schuller Donner se traía en mente desde la primera entrega, que era llevar a la gran pantalla alguna de las tantas aventuras que tuvo el personaje de Wolverine en Japón. Y en principio esto también suena muy interesante, pero claro está que ya en esta entrega se menciona muy poco a otros mutantes y la historia se centra en el padecimiento de Logan tras los sucesos de X-Men 3. Y si bien en la primera teníamos a Logan teniendo pesadillas sobre todas las guerras en las que participó, y en X-Men tendría pesadillas sobre los experimentos que hicieron con él, aquí lo vemos tener pesadillas sobre cómo mata a Jean Grey, la mujer que amaba. En el prólogo vemos que Logan está preso en Nagasaki durante el lanzamiento de la bomba atómica. O sea que primero él estuvo un año antes en el desembarco de Normandía o en alguna de estas playas de desembarco del día D, porque no se sabe exactamente si era la de Normandía o no. Pues es una escena tipo El Soldado Ryan, pero no sabemos si era exactamente de Normandía. No sabemos en qué playa era. Y un año después está en Japón haciendo quién sabe qué, y quién sabe cómo coño a la madre lo metieron preso y lo dejaron ahí encerrado justamente cuando va a caer la bomba atómica. En esta película ya vemos el peso de los años sobre el alma de Wolverine. Vemos que es un ser agobiado que se va a un bosque a vivir solo. O sea, después de X-Men 3, que él en vez de quedarse ayudando a la escuela, él se va para un bosque. Y aunque no lo dice, es cierto que vemos que está cansado de no envejecer y de ver morir pues a la gente que ama. Aunque si a ver vamos, esto tampoco está muy claro porque pues él no recuerda nada de su pasado. Entonces básicamente de ver personas morir solo vio a Jean y al profesor. Pero bueno, él está cansado. Está cansado de ser viejo, que no sabemos por qué, porque él no recuerda los 200 años de vida que tiene. Este planteamiento sí me parece interesante, pero no me parece que está bien desarrollado. Además de que se arma un embrollo sin necesidad, porque el villano de la película es el hombre al que Wolverine salva en Nagasaki, y este hombre está obsesionado con no morir. O sea, es el contrario de Wolverine. Wolverine quiere morir y él no quiere morir. Y para salvarse quiere la habilidad de regeneración de Logan. Pero en X-Men Orígenes se plantea que simplemente le puede sacar la sangre a Wolverine para copiar sus poderes. Nada más, o sea, tipo tranquilo.
Solamente que aquí se inventan una de que la doctora, hay una doctora que es una mutante ahí toda rara, que le mete un bicho como los calamares estos chiquiticos de Matrix, y se lo mete en el corazón para chuparle los poderes, y no conforme con esto, el viejo tiene que crear una armadura que lo mantiene vivo, que además le da la capacidad de matar a quien le dé la gana, como en Amazing Spider-Man. Este es un argumento que para mí no tiene sentido, pero todo esto de Wolverine sin poderes y tal es para darle un obstáculo al personaje, porque básicamente estaba como en su mejor punto, digamos físicamente hablando, y no tendría como un némesis real que le pudiera hacer frente. Entonces lo degradan a ser un bicho sin poderes que se va pudriendo, se va desangrando poco a poco a lo largo de la película, que también es una cachetada como por parte de Dios, digamos, de que, tú te quieres morir, toma. Y entonces pues dice, no, la pinga, no me voy a morir, me saco la mierda hasta el corazón y sigo adelante siendo lo que soy. Siendo inmortal, siendo guapo, musculoso y cogiéndome a todas las que me dé la gana. Sinceramente me parece la película más aburrida de todas las tres, de esta trilogía. Además de que también plantean una incoherencia mayor y una decisión bastante cuestionable por parte de los guionistas. Y es la de que Wolverine pierde las garras de adamantium y le salen sus garras de hueso, como en la primera entrega, pero inmediatamente en la siguiente película se olvidan de esto y él tiene otra de sus garras de hueso, de adamantium. Es como decir que, o sea, esto no tiene sentido, porque, o sea, ¿cómo le haces eso al personaje? Es como decir, bueno, vamos a quitarle un ojo a Cíclope. O como decir, bueno, Superman ya no es vulnerable a la kriptonita. No te puedes meter con el canon del personaje. Y yo no sé si eso estaba estipulado o no en las reglas que tienen que tener a la hora de, que tuvo que firmar Fox a la hora de comprar la franquicia de los personajes y tal. Pero el hecho es que fue una cagada. Esta película está dirigida por James Mangold, director a quien Hugh Jackman conoció cuando filmaron Kate y Leopold. Yo lo conocía por mi película favorita de él, que es Identidad, una película que tienes que ver, es una de esas películas que tienes que ver sin saber nada de la película. No tienes que ver ningún tráiler ni nada, solamente ve la película. Es una película como de suspenso, un poquito como que bebe mucho del slasher de finales de los 90, principios del 2000, pero no es realmente un slasher, sino que es otra cosa. Es una película como de misterio, de un poquito un whodunit, que tienes que ir descubriendo quién es el asesino y tal, pero tiene un giro muy interesante. Entonces es mejor verla. Es más, ya conté demasiado de la película. Tienes que verla porque es muy buena. Y si te gustan esas películas de giro, sobre todo que había en aquella época, tipo 2000 por ahí, esta película es una de las más emblemáticas y creo que no se le hace suficiente justicia. El director de esta película iba a ser Darren Aronofsky, director de Requiem por un sueño, Cisne Negro, más recientemente La ballena, película que creo que ya se estrenó y que tengo que ir a ver, a juro, así sea colándome en el cine, porque la tengo que ir a ver a juro, pues este es uno de mis directores favoritos, y terminó rechazando el proyecto alegando que no quería pasar tanto tiempo lejos de su familia, porque la película se tenía que filmar en Japón. Me da curiosidad ver qué clase de trabajo habría hecho Aronofsky, ya que él no es un director de encargo, él es un director básicamente de culto, porque tiene varias películas que son de culto. Lo mismo pasó con Batman, él tenía un guión para una versión de Batman, que fue, como ya les dije en el episodio de Batman, que lo pueden escuchar también si no lo han escuchado. Tomaron algunas de sus ideas para esta película, para esta última película que se hizo. Entonces ya esta fue la primera película, esta es una de las dos películas de superhéroes que Aronofsky ha rechazado. Wolverine Inmortal sienta dos bases. Una es la escena postcréditos, en la cual vemos la antesala de lo que sería la siguiente entrega de la franquicia mutante, que es X-Men Días del Futuro Pasado. Y otra es la predicción en la cual se dice en la cual se habla del final de Wolverine, de la muerte de Wolverine. 4 años después se estrena Logan, o sea, en el 2017, y es la despedida del personaje, o lo que creíamos que iba a ser la despedida del personaje. Este año nos enteraríamos de que no iba a ser así. Es la última entrega de la trilogía, es la película que es el cierre de la saga de Logan, y tiene varias cosas interesantes en base a récords. Vamos a hablar de los récords que tiene Hugh Jackman, o que tiene el personaje, o que tiene la franquicia de Logan. Con esta peli Hugh Jackman obtiene 2 récords Guinness. Uno, por ser el primer actor en interpretar por más tiempo al mismo personaje, 17 años, y otro, por ser el primero que lo interpreta en más películas, que son 9 películas en total. Robert Downey Jr. igualaría en 2019 este récord con los Avengers Endgame, al haber interpretado al personaje en 9 películas. Y se supone que Tobey Maguire le quita el récord de más tiempo interpretando a un personaje luego de aparecer en Spider-Man No Way Home, al ser
quien interpreta el mismo personaje por más tiempo, que son 20 años. Desde Spider-Man 1 hasta Spider-Man No Way Home, 20 años. Pero me parece un récord tramposo, ya que en principio sí pertenece a la misma saga, pero no. Aunque ya le digo que las pelis de Sam Raimi, pues sí son canon en el UCM, pero bueno, eso es harina de otro costal. Ahora, más o menos, como para el año 2024, que es cuando se estrena Deadpool 3, Wolverine volvería a obtener su récord, o Hugh Jackman volvería a obtener el récord al ser quien interpreta el personaje por más tiempo. Pero bueno, sigamos adelante. También pasa a la historia como la primera película de superhéroes en ser nominada a un Oscar como mejor guion adaptado. No ganó. Ese año ganó Call Me By Your Name. Otra cosa interesante es que Patrick Stewart aparece en cada una de las 3 entregas de Wolverine, aunque esta es la única donde su personaje realmente es relevante para la trama, porque en las otras 2, en una aparece en la escena de postcrédito, en la otra aparece al final, o sea, normal. Esta es la película más barata de la trilogía, costó alrededor de 90 millones y es la que más plata recaudó 600 millones, o sea, fue la más redituable. Está inspirada en el cómic Old Man Logan, o El Viejo Logan, que en el cómic se trata de un futuro apocalíptico luego de que mueren los mutantes y Logan está viejo y acabado. La película tiene un tratamiento más o menos igual y es como un western y plantea una historia bastante potente en la que vemos a un Wolverine igual, sin ganas de vivir, pero aquí sí está viejo, está lleno de cicatrices y por lo que empezamos a ver desde el inicio, sus poderes como que no están funcionando bien. Además de que pues es un simple empleado conduciendo una limusina para vivir, o sea, está pobre y viejo, la peor pesadilla de cualquier adulto. Luego vemos que está tratando de reunir un dinero para llevarse lejos a Charles, lejos de la civilización. A lo largo de la peli vamos viendo la explicación a todo este drama, pues vemos el porqué de todo lo que está pasando. Y como le digo, es quizá la película con más drama de toda la franquicia, que esto no tiene por qué ser algo malo, todo lo contrario, es casi lo que debieron haber hecho desde un principio. Otro que se luce es Patrick Stewart como el profesor X, desgastado ya senil, representando otro temor de cualquier adulto, llegar a viejo sin tener la capacidad ni siquiera de limpiarte el culo. No obstante, el profesor recobra un poco de cordura para ayudar a una niña mutante que está en aprietos, y este es otro tema desolador de la película, el hecho de que prácticamente no hay mutantes en el mundo, ellos se ven casi que solos, además de que están siendo cazados por el gobierno, explicando otra vez que aun y cuando ellos hicieron todo para evitar su extinción, y aun y cuando lucharon contra la cura, que se habla en X-Men 3, viajaron en el tiempo para evitar la guerra contra los mutantes, prácticamente evitaron la crisis de los misiles en Cuba, entre otras cosas, los Homo sapiens terminan ganando a través de cultivos transgénicos, donde la película nos da otro mensaje desolador, y es que los héroes no tienen vida en contra del capitalismo salvaje. La manera en que se mueren también es desoladora y triste, sobre todo el profesor, que en su último momento de cordura reconoce que hizo algo sumamente horrible al no poder controlar sus poderes, que fue pues esto de matar a los mutantes, etc. Es la mejor cinta de la trilogía. Está filmada prácticamente como una película de bajo presupuesto porque todo es como muy conceptual, muy como todo es Wolverine solo con alguno de los personajes, en una casita, en un campo, en una cosa. O sea, es como la que menos producción, al parecer, la que menos producción requirió, o menos preproducción. Y yo diría que es casi una de las razones por las cuales Fox aprobó el guión de esta película, porque era muy barata. Es muy barata y al final terminó siendo la que más recaudó. Al final vemos cómo se cumple la profecía de Yukio, en la cual dice que Logan muere sujetando su corazón. Y en esta película Logan muere sujetando la mano de X-23, que es una clon de él mismo, a la cual llama hija en su último instante de vida. O sea, él muere por él mismo y muere agarrando su propio corazón, que es ella, que es como una extensión de él. Hay una frase que él dice al final, que es como algo así como con que así es como se siente. Y en alguna reseña he leído, o en muchas reseñas he leído, que esto se refiere a cuando el profesor le habla de que debió haber tenido una familia, que debió haber encontrado a alguien a quien amar, etc. Pero yo siempre pensé que se refería a que por fin iba a morir. Pero más que morir era que por fin había encontrado la paz, que por fin iba a descansar en paz. Luego de más de 200 años de dolor, que como les digo, él no los recuerda, él recuerda una vida más o menos como de los 80, recuerda más o menos unos 50 años de vida, tampoco tiene mucha trayectoria. Pero sí tuvo, o sea, dentro de él corre el peso de 200 años de guerras, tanta gente que mató, de haber sido utilizado como un arma por los gobiernos más poderosos del mundo, mientras que él solo quería vivir su vida como un animal, pues, o sea, él quería ser él y ya. Es uno de los finales más dignos de un superhéroe de Marvel,
al nivel de Iron Man, por ejemplo, y una despedida digna para Hugh Jackman como actor. Un dato curioso es que los gritos que pega en varias escenas el personaje de Logan, como si entrara en modo furioso, tiene su origen en un problema que tuvo durante la filmación de X-Men Orígenes. Se dice que una madrugada él estaba en su habitación de hotel, se paró de madrugada para ir a filmar, se metió en la ducha y no había agua caliente y se tuvo que bañar con agua fría. Y si alguna vez te has bañado con agua fría por necesidad o por la urgencia, para no irte a trabajar con el culo sudado y hediondo, entiendes lo que es gruñir y gritar con toda la rechera del corazón desde el fondo de tu alma. Y cuando ese día llegó a filmar, pues Hugh Jackman simplemente evocó ese sentimiento, y se dice que cada vez que tocaba filmar estas escenas, a partir de ese día se duchaba con agua fría como una manera de entrar en personaje, ya de una vez parándose con una rechera en el alma para botarla en la filmación. Otro detalle es el cambio físico que pega el actor con respecto a la primera trilogía de X-Men. O sea, él se asesoró con La Roca, con Dwayne Johnson, sobre cómo obtener masa muscular. Y se dice que la Roca le dio una dieta, una rutina de ejercicio para que consumiera alrededor de 6.000 calorías por semana. Ryan Reynolds dice que en varias ocasiones entrenaron juntos y que le costaba mucho seguirle el ritmo durante la filmación de X-Men Wolverine. La saga plantea la introducción de varios mutantes que luego vemos en otras entregas de manera diferente, como por ejemplo Emma Frost, que se supone que es la chica esta como de diamante que sale en X-Men Orígenes, pero a estas alturas la Emma Frost de primera generación ya se supone que está muerta. Quicksilver, Banshee, como de los tornados que sale en primera generación, entre otros. Como les digo, cada entrega jode el canon a su manera, porque es como si los guionistas no se hubiesen comunicado, como si se tuvieran arrechera unos con otros. Y a la hora de plantear cada entrega, pues cada quien hizo lo que les daba la gana. Fuera de esto, las películas son entretenidas. La que menos me gusta es la segunda. La tercera la pongo entre las mejores de todas las películas de Marvel, aunque no entre mis favoritas realmente. Pero ya de eso hablaré en su ranking en algún otro momento. Y próximamente estaré hablando de las precuelas de los X-Men y lo que incluye también a Deadpool, que es parte de la franquicia mutante. Tú cuéntame qué te pareció. ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Te gustan estas películas? ¿Te gustan las películas de los mutantes? ¿Te gustan las películas de Wolverine? ¿Cuál es tu favorita? ¿Cuál crees que va a ser el próximo actor en interpretar a Logan dentro del UCM? Aunque ya sabemos que es el mismo Hugh Jackman quien va a aparecer en Deadpool 3, pero se está hablando de que en algún momento va a haber un recast de todos los mutantes, pero no se sabe exactamente si va a haber un nuevo Wolverine. Ya se habló más o menos de que en un futuro este celestial que aparece al final de los Eternos, que iba a salir del planeta Tierra y que quedó como a la mitad, así como sacado como media cabeza y media mano, se supone que esta es una isla que es donde van a vivir los mutantes y que está llena de adamantium. Ojito con eso, porque esto ya aquí estamos abriendo el futuro, como de aquí a 5 o 10 años más o menos, que es cuando empezaremos a ver a los mutantes realmente en el UCM. Y vamos a ver quiénes serán los actores. ¿Quién te parece a ti que sería un buen actor para interpretar a Wolverine? Déjamelo en los comentarios. Espérame por aquí hasta la semana que viene, cuando te relate un nuevo episodio de otra película o de algún hecho curioso, porque voy a estar hablando de otras cositas además de películas específicas. Y dime qué te pareció. Yo por mi parte me despido. Recuerda que me puedes seguir en TikTok, Instagram, Facebook, etcétera, YouTube, Google Podcast, Spotify, toda la retajila que ya tú te sabes dónde me vas a seguir. Vacílate los otros episodios del podcast y nos vemos en un próximo episodio. Adiós.